vez encuestas sobre productos. Pero bueno, ¿qué hacen las empresas? Lo que dijimos, pues ahora, será por el desempleo que es muy alto, será por será, pero será también por la inflación, será por la expectativa de las empresas. Lo cierto es que la cantidad de dinero que tienen las empresas en caja, de forma totalmente improductiva, es enorme. Nunca antes, en los últimos 30 años, hemos visto niveles tan altos de flujo de caja inmovilizado en las tesorerías de las empresas norteamericanas, tomando como empresas norteamericanas el S&P 500, sin un destino productivo. Por eso también van a seguir subiendo las acciones, porque las acciones están sanas. Es decir, esto no es un problema de corporativo. Ya las empresas bajaron de precios, ya tienen su múltiple evaluación que vamos a ver en la presentación que tengo para ustedes, cómo me dicen las empresas caras o baratas, pero donde ya se ha movilizado, digamos, los parámetros básicos de asignar, digamos, un renglón más abajo a todo lo que es evaluación de mercado. Además, están sanas, hay menores niveles de deuda y deudas más bajas. Lo que están haciendo las empresas con estos niveles de deuda, tasa cero, ¿qué es? Si usted tiene un bono 2014, ¿qué es lo que podrían hacer ahora? Aprovechando la tasa de interés ultra bajas. Hemos visto de esto en los últimos meses. Recompran. ¿Sí? Sí, sí. Con seguridad. Recompran, tiene que decir, fuerte. ¿Cómo es? Recompran. Bien. Recompran esa deuda y lo ponemos más adelante. Sobran ejemplos que podría dar de empresas que están ofreciendo a sus inversores, acreedores en este caso, la posibilidad de swapear, de canjear una OL por otra. Una obligación negociable, un título de deuda corporativa. Te dice, mira, vos tenés 2014, ese documento, estamos haciendo esta oferta. Quédatela si querés, pero bueno, la mayor parte está pasando al 2020. Y vamos a dar unos puntitos de más. Pero te pasamos para más adelante, si querés. Si no querés, te quedas con título y líquido, entonces la mayor parte se pasa. O las recompran directamente, por las tasas son bajas. Pedís un préstamo, recompras en el mercado lo que está por debajo de la par, vamos a ver de qué se trata, pero donde está barato, pueden recomprar directamente. Pedís plata, es gratis, es infinita, es baja, tasa cero. Las empresas lo que están haciendo es sanearse, y eso es bueno. Está sentando las bases, esto es todo cíclico, de lo que se va a venir después. Que luego suba fuerte en acciones. Y no ahora, más adelante. Hay muchas dudas. O sea, estamos hablando de si la eurozona se mantiene en pie o si hay un default ordenado de los países de Europa. Pero ya no es lo mismo. Lo hemos visto en mayo, lo hemos visto en noviembre. En mayo por Grecia, ahora es Irlanda. Los mercados ni se inmutaron, apenas cayeron por el problema de Europa versión 2. Mayo, la versión número 1 fue enorme. El impacto fue enorme. ¿Por qué? Porque era lo desconocido. Era se desmembraba la eurozona. Era se caía la Unión Europea. Era la pérdida de rumbo de los mercados internacionales. Era un multiplicativo para vender. Hoy los mercados disciernen. Hoy los mercados no actúan en masa, sino que se concentran en temas más importantes. China es un mundo. Hay que mirar mucho más a China de lo que estamos mirando a Europa. Entonces, las empresas están haciendo más sanas, ya los riesgos se están enfrascando en determinados países y no es como antes. Cuando ustedes compran acciones, las compran con el ánimo de ganar plata. Si yo les digo, ustedes tienen el largo plazo, de Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. ¿No? ¿Es eso? ¿Sí? Bueno, o sea que no existe la relación. Veamos hoy que nos pasa o mañana que nos pasa. Pero si compramos acciones es porque sabemos que tenemos el tiempo a favor. Si ustedes son jóvenes, o son promedio, ahí voy a tirar el promedio de arriba, otro para abajo, son promedio joven, ustedes deben comprar acciones. Ustedes.
Yo estoy en una etapa intermedia donde voy a hacer un mix entre acciones y bonos. ¿Por qué? Porque me queda menos tiempo para necesitar ese dinero, no ponerlo en juego. Pónganlo en juego si tienen la cantidad de años necesarios. Pero esto que les estoy diciendo que es algo real, es algo cierto, fue algo que en los 70, los 80 y en los 90 dejó de funcionar. O sea, funcionó en los 70, 80 y en los 90 hasta fines del 90. Donde ya en los 2000 empezó a haber un problema. Estos son los índices Dow Jones y la otra transparencia que tengo estimada por 500 de los últimos 10 años. No ganaron plata. Es más, perdieron plata. Porque en términos económicos, dejar de ganar es perder. ¿Siguen? ¿Los contadores me siguen? ¿Sí? ¿Qué es dejar de ganar? Es el costo de oportunidad que ustedes tienen de haber estado acá, que no dio nada. Acá, si te dan dividendos, algo ganan de plata. Acá no, esa P500 que va. Agarraron dos crisis: la .com y la inmobiliaria. Ha sido una década muy particular. Ojalá que la próxima década sea la misma. Lo que pasa es que se cortó lo que se daba. Esa conclusión de transparencia. Ya este es un mercado mucho más complejo, mucho más difícil, donde aparecen esos cisnes negros. ¿Escucharon hablar de la teoría del cisne negro? ¿Han visto un cisne negro? ¿No? Parece que en Australia nació un cisne negro. Yo lo vi. ¿Lo viste? Van a ponerlo en YouTube para que lo veamos todos. Pero parece que existe, nació un cisne negro. En realidad, la asociación es respecto a algo que es muy difícil de creer. Es muy difícil crear los cisnes negros. Así que son blancos, pero que se puede llegar a dar. Y la crisis que vivió Estados Unidos hace 70 años que no la veía. Hace 70 años ninguno de nosotros estábamos acá. Pero quizás nuestros abuelos, nuestros padres no las pueden contar. Y quizás tengamos que remontar 100 años para atrás para encontrar una crisis igual. Pero hay esas crisis. Y esas crisis ocurren con mayor frecuencia de lo que predicen los modelos tradicionales de evaluación. ¿Ustedes escucharon hablar de la distribución normal de los retornos? ¿Les suena que les diga la campana de Gauss? Sí, campana de Gauss. Unos y otros no. Vamos a ver igual una presentación para eso. Esa campana de Gauss te dice hay una probabilidad de 2/3 de que tus rendimientos estén más o menos en el estándar de valor respecto a lo esperado. Y es muy, pero muy difícil de que te encuentres con los cisnes negros. Pero los cisnes negros existen. Y no es una campana tan perfecta donde va teniendo infinito como el sea, sino que hay la posibilidad, ya, tanto a la izquierda como a la derecha, que se reproduzca un martes 13, un octubre del 87. ¿Qué pasó en octubre del 87? Hubo un día que el Dow Jones cayó el 17%. ¿Sí? ¿Se imaginan el 17% de caída de la bolsa en un día? Estados Unidos. Yo dije que ese 10% que pasó con el operar de los High Frequency Systems en mayo produjo una caída, pero después se recuperó. La tendría cerró 2-3% abajo, pero hasta 3-4%, lo mismo. Pero el 10% de caída y recuperó prácticamente todo lo que tenía. Una cosa que se recupere que haya caído en 10, otra cosa que cierre 17% abajo en el mercado de la bolsa. Y eso ocurre. Y puede ocurrir. Frente a hechos que enrarecieron en los últimos tiempos los mercados. Y lo que pasó acá es lo que pasó acá. Esto a burbuja y esto a burbuja. Y con tasas cero lo único que están haciendo es lo mismo que hizo Cliff cuando le dan bajas tasas, que fomentar la burbuja. ¿De dónde viene? A ustedes de saber. A ustedes especular si las propiedades inmobiliarias en Shanghái, en Beijing, valen lo que dicen que valen. A ustedes de saber si los mercados emergentes valen lo que dicen que valen. A ustedes saber si ese dinero que no encuentra su destino en lugares donde sería totalmente productivo, en lugares donde debería haber un destino económico y potencial PBI, encuentra su lugar en el activo financiero creando una burbuja. El petróleo. ¿Cuánto
Sí, bueno, 83, 85 por ahí. ¿Vale 85? Bueno, vale es un término medio difícil de abrir y separarlo. Lo que tiene que hacer en esta materia es justamente abrir y separar, es decir, lo que cotiza son los insumos. Lo que vale, para algunos será más, para mí será menos. Quitarle al mercado de futuros, el mercado de commodities más líquido del mundo es el mercado de futuro de petróleo. Quitarle la posibilidad de que los inversores puedan especular. Quitarle la especulación alrededor del mercado de derivados de petróleo, de futuro de petróleo. Y fíjate cuánto te queda. Fíjate si el único que puede ir al mercado de futuro de petróleo es ExxonMobil, Ecopetrol, YPF, Repsol, British Petroleum, que producen esos barriles y que se quiere asegurar un precio. Funciona de esa manera el mercado. El tema es que del otro lado tenés aquel que especula justamente que va a ocurrir el escenario contrario. Entonces es imposible sacarlo. Porque de un lado ustedes tienen, y tenemos una presentación de derivados, que lo vamos a ver, aquel que se quiere hedgear, aquel que se quiere cubrir, que va al mercado de derivados de futuros para cubrirse sanamente, para eso fue creado, pero que tiene que vender esa volatilidad a alguien. Ese alguien es el que especula con el escenario contrario. Entonces, por un lado ustedes creen que el escenario se va a dar de una determinada manera, del otro lado piensan que de otra manera, pues. Y cuando todo el mundo está alineado, remarcado, pero cuando las expectativas están desencontradas, se formó el mercado. Porque yo te vendo un contrato de futuro a petróleo a $90 en marzo del año que viene. Pues yo creo que va a valer 90. Yo me he hecho a 90. Digo decir, no, va a valer por ahí mucho más. Pues si la curva de futuros está empinada, si hoy vale 85 y en marzo vale 90, lo que vos vas a tener es una expectativa de incremento por encima de mi estimación. Y por eso que haya dos opiniones distintas hacen a los mercados. Si no, ¿cómo justificarían ustedes que alguien esté vendiendo y otro lado alguien esté comprando esa misma mercadería? Si Apple no tuviera más que subir, ¿quién vendería las acciones? Nadie, realmente que lo necesite. Pero saca que necesite esté rematando la casa, por ejemplo. Pues acá es ese caso muy particular. Racionalmente, económicamente, nadie se quiere vender esas acciones en cartera si saben que va a subir el precio. No lo harían ahora. Y al revés, todo el mundo se quiere vender de algo que saben que iba a bajar. Pero justamente, como nadie sabe qué va a pasar, y cuanto más incertidumbre haya, más disparidad de opiniones hay. Eso no se produce. Lo que hay es un mercado. No todos están alineados. Y gran parte de los modelos que nosotros tenemos en teoría de portafolio, vamos a ver después, que representan las expectativas de los inversores, en la mayor parte de los modelos teóricos están alineados. Alineados significa que todo el mundo comparte las mismas expectativas, lo cual es totalmente falso, totalmente incierto. En la realidad, cuanto más incertidumbre haya, más diversidad de opiniones va a haber. Y eso lo ven, por ejemplo, en la disparidad, en la brecha que hay, por ejemplo, en la paridad de euro-dólar. Algunos están presagiando que la burbuja en algún momento estalla y que todo el mundo vuelva al dólar. Eso produciría una paridad de 1.20, 1.19, como vimos hace poquito. Y otros dicen que esto es un proceso devaluatorio del dólar donde tiene que irse a 1.50 y traspasar 1.50 como estábamos hace poco. Estamos en el medio. Ahora, esa brecha de 1.19 a 1.51, donde se enfrascó el dólar este año, muy posiblemente se abra porque la incertidumbre es mayor. Y probablemente en épocas más normales era mucho más angosto ese rango de precios integrado para determinada variable. Y eso es lo que no le gusta a los mercados. Los mercados producen una ampliación de la brecha de las expectativas, el rango en el cual se podría estar esperando determinado precio, cuando en realidad tiene más incertidumbre. La incertidumbre la crean los propios mercados alrededor de temas económicos subyacentes. Europa, China con su tasa de interés famosa, su burbuja inmobiliaria, Estados Unidos, a medida de la recaída y ese programa monetario que